El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendió la mano, lo tocó y le dijo: Sí quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Una cosa es reconocer a Dios como el Todopoderoso, o ver a Dios simplemente como una especie de talismán que nos cuida y que nos protege de todo tipo de acechanzas. Yo creo que todos recordaremos aquella imagen previo, bueno, de recién que comenzó toda esta situación de pandemia, en la cual se nos invitaba a buscar estar protegidos, ¿verdad? Y más que pensar a lo mejor en la necesidad de usar un cubrebocas, se nos presentaba un detente como una especie de protector o amuleto, ¿verdad? Y digo esto porque, bueno, aunque se oiga simpático, pero es prácticamente lo que escuchamos el día de hoy en la primera lectura. Escuchamos cómo el pueblo de Israel va a la guerra y literalmente los filisteos acaban con ellos. Entonces, bueno, como ven que las cosas no se dieron como ellos querían, dijeron: pues vamos a traer el arca de la alianza, ¿verdad? Y al presentar el arca de la alianza, Dios nos va a defender. ¿Cuál va siendo la desgracia? Que literalmente dice el texto que nunca había sufrido una derrota igual el pueblo de Israel. Arrasaron por completo con todas sus tropas, incluso secuestraron o robaron el arca de la alianza. Y digo esto, hermanos, porque a veces entendemos nuestra relación con Dios solamente como aquel ser todopoderoso que nos libra de las acechanzas y peligros, cuando en el fondo lo que deberíamos entender de Él es una manera, una enseñanza, un estilo de vida. Muchos de nosotros podríamos decir: yo traigo una cruz en el pecho, pero esa cruz no debe de representar el hecho de que yo me siento protegido por Dios, sino de que yo estoy expresando que mi estilo, mi manera de vivir va conforme a la voluntad de Dios. Ojalá, hermanos, verdaderamente en nuestra vida ordinaria aprendamos a descubrir cómo Dios busca cuidarnos y protegernos, pero no de esta manera un tanto supersticiosa, sino sobre todo en el ámbito de la ciencia y de la fe. Yo creo que no es una novedad toda esta discusión que se ha generado en torno a las vacunas y los antivacunas, ¿verdad? Toda esta situación que ciertamente a veces es más pareciera, disculpen la expresión, se me figura más a veces una especie como de pleito de mercado, digo, porque al final de cuentas yo creo que debe de haber respeto, cada quien tiene su manera de pensar, cada quien tiene su manera de proceder. Lo que sí me pongo a pensar es cómo, pues tenemos que reconocer que la ciencia ha ido avanzando. Pónganse a pensar cómo todavía hasta hace algunos años, antes de que existiera la penicilina, cualquier persona que caía víctima de alguna infección, pues literalmente estaba condenada a la muerte, ¿verdad? Bendito Dios, la ciencia, bendito Dios, la técnica ha ido llevando al ser humano a ir descubriendo elementos, pues que son lo que lo cuida y lo protege y lo que ayuda a irse librando de todo ese tipo de acechanza, de tal manera que enfermedades que hace algunos años literalmente eran mortales, pues ahora a veces basta con una simple inyección o una simple pastillita para que te veas librado de esa acechanza. Digo esto, hermanos, porque tenemos que reconocer, independientemente de las situaciones de discusión nuestra, que Dios por algo nos dio una inteligencia. Y esa inteligencia nos la dio ¿para qué? Para que seamos o hagamos un uso adecuado y recto de ella. Insisto, no vamos a entrar a discusiones de la manera como se hicieron o no se hicieron las vacunas. Lo único que sí hay que reconocer que también la ciencia y la tecnología es obra de Dios. Por otra parte, en el Evangelio del día de hoy, escuchamos este leproso que se acerca a Jesús pidiéndole la salud. Y Jesús literalmente se la concede, le concede el volver a reintegrarse en la sociedad, puesto que recordemos que era un leproso. Pero algo muy significativo es cómo, tras el ser curado, Jesús mismo le pide que guarde silencio, situación a la cual ciertamente no puede, ¿verdad? Y me refiero literalmente a que nos cuenta cómo tras esta acción de Dios comienza a divulgar lo que Dios ha hecho por él. Y más que criticar, podríamos decir de una manera negativa, el que este hombre haya hecho lo contrario que le pidió Jesús,
Es el hecho de entender que quien verdaderamente experimenta de Dios su gracia, quien verdaderamente experimenta la gracia de Dios en su vida, no puede quedarse callado. Y esa es en el fondo la motivación fundamental de la evangelización. Nosotros no tratamos de anunciar el Evangelio porque sea solamente un compromiso, porque sea solamente una obligación, sino porque nosotros hemos experimentado de parte de Dios su gracia, su auxilio, su consuelo, su protección. Y eso que nosotros experimentamos, queremos que los demás, que otras personas lo experimenten, lo vivan y descubran la plenitud de la vida, descubran la plenitud de la gracia. Ahorita con este cambio que se ha dado en nuestra diócesis, esperando al nuevo obispo y que se ha designado un nuevo vicario general, nos pedía, pues buscando preparar el ambiente para la llegada del nuevo obispo, que nos hiciéramos una pregunta. Nos decía, ¿por qué no soy feliz en la iglesia? Y digo que en el fondo esta pregunta se responde desde este ámbito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos hemos encontrado con Dios. Si verdaderamente hubiéramos o hemos experimentado ese encuentro con Dios, nuestra vida cambia por completo, ¿verdad? Y así como este leproso somos capaces de ir a todos lados para anunciar la alegría y el gozo que Dios ha hecho al sanar, al liberar nuestro corazón. Bueno, hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día, pues en primer lugar que nos ayude a ser conscientes que Dios no es un talismán, ¿verdad? Dios no está ahí nomás para protegernos de manera supersticiosa, de todas las acechanzas y peligros. Dios es el Todopoderoso, pero en su sabiduría tiene un designio particular en todas esas cosas. Pero también pidamos a Dios que nos ayude a experimentar el gozo y la alegría del encuentro del Señor. Que al final, al igual que este leproso, al ser liberados de la enfermedad, seamos capaces de ir con gozo y alegría a compartir nuestra experiencia del encuentro con el Señor.